Repito, este es el webinar ¿Qué vidrio escojo para mi fibra óptica, para mi cable de fibra óptica? Mi nombre es Daniel Morera. Repito, tenemos de coordinador al ingeniero Boris Vázquez y también tenemos de coordinadora a la licenciada Reina Salcedo. Este webinar es auspiciado por Certitel, Centro de Certificaciones y Capacitaciones, ubicados en la Ciudad del Saber, Ciudad de Panamá, y que ha escrito a VIXI como proveedor de educación continua. El siguiente paso es el temario que vamos a tocar en el día de hoy. Vamos a primero hablar sobre los vídeos, por supuesto, los multimodo y los monomodo, viendo las diferencias y sus aplicaciones correspondientes. Después vamos a irnos a las redes LAN, donde hablaremos de los multimodos OM3, OM4 y OM5 y las fibras OS1 y OS2, que serían las monomodos. Después vamos a irnos a las redes MAN o redes metropolitanas, y donde hablaremos qué es el pico de agua y cuáles son los vidrios que hay que escoger. Y por supuesto, también en las redes metropolitanas vamos a hablar de la última milla sobre los cables insensibles al doblez por atenuación. Después el tema final va a ser qué pasa si mezclo los vidrios, tanto en la parte de los tipos diferentes de multimodo mezclar los diferentes tipos de vidrios monomodo que hay, y también si mezclo multimodo con monomodo, y si eso es posible y cuáles son las consecuencias y detección de esas mezclas correspondientes. Finalmente hablaremos de las conclusiones y recomendaciones generales para la selección del vídeo y, por supuesto, abriremos la sesión de preguntas. En este momento, a medida que vayan apareciendo las preguntas o se le vayan ocurriendo las preguntas, vayan acumulándolas en el chat. En el chat ya pueden ir escribiendo las preguntas y después, por supuesto, van a ser leídas y respondidas en su orden correspondiente. Iniciamos. Primero que nada, ¿cuáles son los tipos de vidrios que nosotros nos encontramos? Hay dos tipos de vidrios. El vidrio en inglés, single mode o monomodo en español, y los vidrios multimode o multimodo, que son el segundo tipo de vidrio. La diferencia, muy claramente, es el tamaño de los núcleos. Los vidrios, cuando yo hablo de los vidrios, son un coaxial de dos tipos de vidrio. Este es un vidrio llamado cladding y este es un vidrio llamado core. Estos dos vidrios se colocan en forma coaxial y la luz circula o se transmite por el vidrio de adentro, por el núcleo. Estos dos vidrios quedan fundidos, aparentemente son un vidrio, y la diferencia constructiva entre la fibra single mode o monomodo y la multimodo simplemente es el tamaño del núcleo. Para darles una idea de los tamaños, un cabello humano mide de 70 a 75 milímetros. O sea, un cabello humano estaría por acá. Aquí les va a dar una idea. Si esto es un cabello humano, el tamaño de la fibra del núcleo por donde circula luz de la monomodo es realmente muy pequeño. ¿De acuerdo? Entonces la diferencia constructiva, repito, es simplemente el tamaño del núcleo. ¿Y por qué esa diferencia constructiva? Porque originalmente estaban los vidrios diseñados e inventados hace 40 años y se quería bajar los costos de los equipos de transmisión. Para poder meter la luz aquí se requieren láser de alta precisión, entonces los convertidores de medio eran muy costosos. Entonces se quería reducir el costo, sobre todo para redes LAN, ¿verdad? Para redes de corta distancia, relativa a corta distancia, y se inventó la fibra multimodo, el cual el núcleo es más grande, de manera de que la luz fuera más fácil de introducir. Bueno, entonces esta luz, el objetivo, y aquí viene el objetivo fundamental, el objetivo de la fibra multimodo es ahorrar dinero. Y yo quiero que se entienda que no existe ningún otro motivo. Cuando ustedes escuchan por ahí, no, que la fibra multimodo permite múltiples canales, que eso es totalmente raro. Son las personas que están diciendo eso, no saben lo que están diciendo. Hay errores conceptuales, hay muchos errores conceptuales. La razón de la existencia y del uso de la fibra multimodo es porque el núcleo es grande, es más fácil meter la luz y estoy ahorrando dinero en los convertidores de medio, transmisores, y también en la parte de conectividad que tiene que ser menos precisa. ¿De acuerdo? Pero aquí dice que el objetivo del multimodo es ahorrar dinero, pero, y el pero es que yo acabo de decirles a ustedes que la fibra multimodo, los equipos y los conectores son más económicos que en la monomodo. Pero en el cable ocurre exactamente lo contrario.
Entonces, el vidrio multimodo es más costoso. Algunas personas dirán, bueno, pero vidrio es vidrio y debería valer lo mismo. No, no vale lo mismo. No vamos a ponernos aquí a explicar por qué constructiva es un problema de construcción, ¿no? De múltiples capas, etcétera, etcétera. ¿Por qué el vidrio multimodo, a pesar de que sigue siendo vidrio óxido de silicio, es más costoso? Créanme, es más costoso y bastante más costoso, bastante más costoso. Entonces, esto significa que hay un cruce de costos en lo que yo estoy ahorrando en equipos y conectores lo estoy perdiendo en el cable. Actualmente, el cruce de costos depende del tipo de multimodo de la cual vamos a hablar ahorita. Las multimodos OM1 y OM2, el cruce de costos está aproximadamente en 400 metros, en la fibra OM3 300 metros, en la OM4 200 metros y bajando. ¿Por qué viene bajando estos cruces? Ojo, estos cruces eran hace 20 años en 2000 metros, para darles una idea cómo ha venido bajando. ¿Por qué ha venido bajando? Porque la diferencia de precios en equipos y conectores viene disminuyendo. La diferencia de precios en los vidrios se ha mantenido. Entonces, esto ha hecho que ese cruce de costo en el cual se justifica el uso de multimodo, porque ¿para qué? Es para ahorrar dinero, viene disminuyendo y continúa disminuyendo hasta un extremo que probablemente en un futuro no muy lejano, la multimodo definitivamente va a morir. Los anchos de banda. El segundo tema que tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos de multimodo se llama dispersión modal. De nuevo, no vamos a ponernos a desarrollar aquí por qué es la dispersión modal, pero la fibra multimodo tiene un ancho de banda, una limitante de volumen de información en función de la distancia. Entonces, existen las fibras multimodos OM1, que es el núcleo un poco más grande, las multimodos OM2, OM3, OM4 y OM5. Y aquí están las distancias dependiendo del protocolo. Por ejemplo, ya vemos que en un gigabit, 1000 megabits o el protocolo gigabit Ethernet, aquí la distancia máxima son 300, 550, aquí van disminuyendo, ¿verdad? Aquí en OM2 es solamente 82 metros, aquí son 300, 550. Aquí en 40 gigabits ya no podemos usar ni la OM1 ni la OM2, aquí están las distancias correspondientes. Aquí están en un protocolo que se llama SWDM, ¿verdad? Short Wide Division Multiplexer, es un protocolo especial de multiplicación de longitudes de onda. Puedo obtener mayores distancias y ahí es donde empiezo a entender el uso de la OM5. Porque fíjense que aquí la OM5 siempre la misma distancia es la misma la OM4. O sea, en protocolos estándar no hay ningún beneficio de usar OM5 con respecto a OM4. Donde hay un beneficio es a partir de usando el protocolo SWDM. Sin embargo, aquí hay un problemita que es a partir de 400 metros, o sea, que es cuando el proyecto saldría más caro. O sea, que ya aquí empezamos mal con la fibra OM5, ¿no? Después en 100 gigabit, estas son las distancias. En este caso, en vez de usar 2 hilos, uno para transmitir y otro para recibir, estoy usando 8 hilos para poder transmitir a 70 metros, a 100 metros y a 100 metros. Aquí, no, vuelvo a repetir, vuelvo a usar, no necesito los 8 hilos, puedo hacer con 2 hilos, pero de nuevo aparece este protocolo. Y el problema de este protocolo es que es muy costoso. O sea, los convertidores de medio que utilizan este protocolo, que son los que aprovechan la OM5, que son los que disminuyen el número de hilos cuando estoy trabajando a 100 gigabits. Para darles una idea, en 400 gigabits, en vez de 16, de 8 hilos, necesito 16 hilos para poder transmitir los protocolos correspondientes. Sin embargo, en la monomodo, siempre pongo aquí las distancias, y las distancias no son funciones de ancho de banda, porque en la fibra monomodo no existe ancho de banda, sino lo que existe son limitantes de potencia. Entonces, los límites de potencia que me permite que los convertidores lleguen a 10, 40, los hay de más de 100 kilómetros. Los hay de 100 kilómetros, estoy poniendo aquí 40 por decir algo, pero eso lo definen las potencias y rangos dinámicos de los convertidores de medio. Repito, la fibra monomodo no tiene ancho de banda. El ancho de banda es un problema, vamos a decir, exclusivo de la fibra multimodo. La primera conclusión es que, por supuesto, nosotros en proyectos nuevos no debemos utilizar ni la OM1 ni la OM2, y la OM5 no tiene sentido, porque la OM5 es para aprovechar el protocolo SWDM, que es demasiado costoso, y recuerden que yo uso multimodo ¿para qué? Para ahorrar dinero. Entonces, la OM5
vamos a decir que murió al nacer, no tiene ningún sentido. Entonces, mi decisión es o M3, o M4, o monomodo. Eso para redes LAN, ojo, estoy hablando de redes LAN. En redes WAN o MAN siempre es monomodo. Conociendo los cruces y las limitantes de ancho de banda, podemos llegar a la conclusión que por encima de 150 metros podríamos pensar en monomodo. ¿De acuerdo? Pues es la combinación de cruces y ancho de banda. Entre 70 y 150 metros podríamos hablar de OM4. Por debajo de 70 debería poder usar OM3. Si se dan cuenta, OM3 casi queda para dentro de edificios. Dentro de edificios. Ok, la monomodo, existen dos. Cuando aparecieron las normas de la TIA, Telecommunication Industry Association, para redes LAN, había dos tipos de vidrios. Decían que había el OS1 y el OS2. El OS1 era un vidrio monomodo, cuya atenuación era de 1 dB por cada kilómetro, y la OS2 0.5 dB. Pero hay una realidad comercial. Los fabricantes no perdieron el tiempo en hacer un vidrio con mayor atenuación que quizás fuera más corto, más económico, para cables de planta interna, para pascores, etcétera, etcétera. Entonces hay una realidad comercial. El vidrio OS1 solo ha existido en la impresión de la chaqueta. O sea, cuando la gente compraba un cable, un pascor, tenía que decir OS1. Y si compraba un cable de planta interna, tenía que decir OS1, porque eso es lo que decía el estándar. Pero adentro tenía un vidrio OS2, porque repito, no iban a perder el tiempo en eso. Si hubo una aclaratoria al final, con la revisión 568.3-D, aclaró que los vidrios son todos OS2. Entonces ya, y que la atenuación bajó, por cierto, en vez de 0.5, bajó a 0.4 dB, a 1300 o 1550, lo cual es una rareza, ¿no? Porque 1550 debe tener menos atenuación, pero bueno, eso es lo que dice la norma de redes LAN. Conclusión, no existe más la OS1. Entonces ya simplemente nosotros usamos OS2, tanto para planta interna como planta externa. Sin embargo, algunos fabricantes todavía en sus líneas de producción siguen etiquetando en sus chaquetas de cable con OS1. Los colores de planta interna, de los cables de planta interna, son anaranjado para OM1. Increíblemente, ahí hay falta de imaginación. Para la OM2 sigue siendo anaranjado. Para la OM3, aguamarina o aqua. La OM4 también se repitió la aqua, aunque hay una propuesta para cambiar a violeta. La OM5 o la difunta, vamos a llamar, OM5 sería verde lima, y la monomodo o single mode amarillo. Estos colores nos permiten evitar la mezcla, más o menos, porque si están viendo aquí que puedo mezclar acá y que puedo mezclar acá, ¿no? Eso es importante. Pero sí, aquí hay un problema administrativo. Si yo viniera y decidiera en mi proyecto, permítame regresar aquí, si yo decidiera en mi proyecto, en algunos entendidos utilizar monomodo, en otros tendidos OM4 y OM5, estoy creando, eso desde el punto de vista de diseño sería correcto, pero desde el punto de vista de administración de la red para el administrador de la red sería un problema. No, ese pascor no puede ir, ese tiene que ir allá, este no puede ir aquí, este va acá. Entonces, al final, si nosotros empezamos a tener tendidos que se justifican que sean monomodo, probablemente la solución más salomónica es que todo el proyecto sea monomodo. Probablemente, aunque desde el punto de vista de diseño puedo colocar tendidos multimodo, por ejemplo, o M3, y me ahorraría algo de dinero en los convertidores de medio, no se justifica desde el punto de vista, la complicación desde el punto de vista administrativo. Tengan en consideración ese tema. También hay colores para los acopladores. Lamentablemente, para informarme en el ODF, en los distribuidores, qué fibra está del otro lado para poner el pascor correspondiente. Lamentablemente no pusieron los mismos colores. O sea, ellos debieron poner, si la monomodo era amarilla, el conector debió ser amarillo, ¿no? Y así sucesivamente, pero cambiaron los colores. Entonces, hay algunos colores que sí coinciden. Aquí, en vez de colocar anaranjado, pusieron beige, ¿verdad? En vez de poner anaranjado, y así sucesivamente tenemos los colores de los acopladores dependiendo del tipo de fibra que tenemos del otro lado. Si nosotros no respetamos eso, empezamos a hacer cosas como esta. Fíjense, este es un distribuidor en los cuales yo estoy conectando unos conectores verdes, monomodo APC, y otros conectores azules, y este es el mismo transmisor, el mismo switch con los mismos puertos. Entonces aquí en este caso estoy mezclando diferentes tipos de vidrio y diferentes tipos de
aquí inclusive es más grave, estoy mezclando distintos tipos de conector, porque a nivel de conectorización, el monomodo y el monomodo APC son diferentes. Entonces aquí tengo atenuación y una serie de problemas. Encuesta. Vamos a lanzar una pequeña encuesta para que ustedes efectúen una votación. Esta encuesta hace la pregunta de que en una red metropolitana de ciudad, ¿qué tipo de vidrio debemos utilizar? Ya sabemos que es monomodo, ¿verdad? Single mode. Entonces es el monomodo estándar, es el monomodo 652D con supresión de pico de agua, es el monomodo con controla dispersión cromática y no estoy seguro. Por favor, contesten de acuerdo a su conocimiento o a la idea que tengan con respecto a esto. Entonces no es ningún examen. Si no tienen idea, no estoy seguro, pongan no estoy seguro, eso es perfectamente válido. Por favor, contesten qué tipo de vídeo deberíamos usar en una red metropolitana o red de ciudad. Ok, estamos avanzandito en la encuesta. Ya tenemos un porcentaje interesante de respuestas. Entonces vamos a cerrar la encuesta y vamos a presentar resultados. De ustedes, el 30% considera que debe ser un monomodo estándar, el 60%, mayoría clara, considera que es un monomodo G652D con supresión de pico de agua. Ninguno tomó el de control de dispersión cromática y el 10% establece que no estoy seguro. La respuesta correcta es la de supresión de pico de agua, correcto. Entonces, la mayoría de los presentes que respondieron están claros que ese es el vidrio que nosotros tenemos que utilizar en una red metropolitana. ¿De acuerdo? Es la de supresión de pico de agua. Les adelanto, la de arriba se debe usar en redes LAN y la de 655 se usa en redes WAN, o sea, entendidos entre ciudades. Continuamos. ¿Qué es la dispersión? Justamente la dispersión, multiplicación por división de longitud de onda. Hay un tema que se llama W o WDM, Wavelength Division Multiplexer, que es el uso de prismas de cristales. El cristal, ustedes saben que puede refractar la luz en diferentes colores, pero también si lo uso al revés, puede hacer converger diferentes colores o longitudes de onda. Entonces yo puedo tener un convertidor de medio transmitiendo a un lambda 1, otro un lambda 2, lambda 3, lambda 4, los apunto a un prisma, sale un solo rayo de luz y del otro lado coloco un prisma invertido y vuelvo a separar los canales. Entonces yo lo que estoy haciendo es multicanalizar pasivamente. Estos son cristales. Aquí no hay equipo activo, no hay equipo activo. Varios dispositivos o varios canales de comunicación en fibra óptica. Nosotros utilizamos en las redes metropolitanas, ¿verdad? El CW o WDM. Esta tecnología establece que nosotros tenemos 16 longitudes de onda con una separación de 20 nanómetros y la banda va de 1310 a 1610 metros. Existe una segunda tecnología que es el D de dense, WDM, que es la que se usa en redes WAN. En ese caso, los números de canales pueden llegar inclusive hasta 156 canales. Los hay de 70 canales, dependiendo del protocolo. Y usan una banda más restringida. Esos equipos ese es el que se usa en redes WAN. Ese es el que necesita el vídeo con control de dispersión cromática. Son equipos muchísimo más costosos, pero porque usan una banda mucho más pequeña. La separación entre los canales es solamente 0.8 nanómetros, lo cual hace que sea muy costoso. Pero la que nosotros usamos en la ciudad es esta, la CW o WDM. Existe eso cuando ustedes fabrican un vidrio. Al vidrio le quedan moléculas de agua. Existe lo que se llama el pico de agua. Un vidrio estándar tiene un pico de atenuación, alrededor de 1390 nanómetros. Eso para nosotros nunca ha sido, tienen otro en 1200 y algo, pico más suave por acá y un pico más pronunciado
en 1390. A nosotros nunca nos importó porque nosotros utilizábamos 1310 o 1550. Esas eran las dos longitudes de órdenes que siempre hemos utilizado en fibra monomodo. Pero si yo quiero hacer el CWDM, quiero meter 16 canales aquí, evidentemente los canales que están en este sector los voy a perder. O sea, entre 1370 y 1420 tengo aproximadamente 3 a 4 canales. Eso significaría que si yo en una ciudad uso un vidrio monomodo estándar, en ese vidrio, en vez de poder colocar 16 canales, voy a poder colocar 12 canales. Entonces, esa es la realidad. Entonces, no es que sea incorrecto, no es el fin del mundo, simplemente no estoy usando los vidrios a su máximo potencial. Entonces, por eso yo tengo que tener un vidrio que suprime. Aquí hay dos vidrios, uno que lo suprime y otro que lo atenúa. Uno es más caro que otro. Con atenuarlo es suficiente, hace así y continúa acá. Pero bueno, hay gente que lo quiere suprimido, está bien. Entonces, cuando fabrican el vidrio, tratan de eliminarle completamente el agua en el proceso de fabricación, y eso es lo que nosotros conocemos como un vidrio G652D. El G652D es un vidrio que tiene suprimido o atenuado el pico de agua. Y ese es el que tengo que usar en ciudad para poder aprovechar todos los canales correspondientes y no perder canales. El segundo tema que hay que tener en consideración es si yo doblo un cable de fibra óptica más de lo permitido, voy a tener atenuación. La luz se sale, así como están viendo aquí, este es un cable doblado y la luz está saliendo. Entonces, tengo atenuación. Para evitar atenuación, existe un término que se llama minimum bend radius. Típicamente es 10 veces el diámetro del cable. Yo lo que hago es medir el diámetro del cable, lo multiplico por 10, eso me da la circunferencia más pequeña que yo puedo doblar un cable de fibra óptica en una reserva, o puedo dejar aquí 100 metros, si estoy respetando mi radio de curvatura no hay ningún tipo de problema. Bueno, y eso, ojo, se revisa en los manuales, cuál es el mínimo bend radius, pero si no lo tenemos, lo que hacemos es medir el diámetro del cable y lo multiplicamos por 10. Si yo al cable le quito los hilos de chaquetas y voy reduciendo, llega un momento que se establece que lo mínimo que yo puedo doblarlo es entre 20 y 25 milímetros para redes LAN y 30 milímetros habla de redes WAN. Esto es lo máximo que puede tener esto que está aquí, o sea, unos 3 centímetros. Eso es lo más que puedo doblarlo. ¿Cuál es el problema? Cuando yo entro a un edificio en las ciudades, me voy a encontrar con tuberías en 90 grados, ¿verdad? Me encuentro con tuberías pronunciadas, curvas, tubos pequeños. Entonces, va a ser inevitable los dobleces bruscos. Eso es inevitable en un edificio. Entonces, se ha creado un vidrio, que es el G657A, o B, o A1, A2 o B3, que son vidrios que me permiten a mí doblar el cable. Mucho más, mucho más. Fíjense, este es el radio de curvatura de un cable estándar de fibra óptica, que son de 25 milímetros, 30, en este caso 30 milímetros, y estos son los diámetros que puedo doblar dependiendo si es la A1, A2 o B3. ¿De acuerdo? Entonces serían los diferentes tipos de vidrio y los fabricantes dicen, tú te le haces un nudo al grupo de cables y no tienes atenuación. Bueno, esto es un caso extremo, no se pongan a hacerle nudo a los cables. Ojo, siguen siendo con supresión de pico de agua. Bueno, eso, o sea, porque parece que esta es la continuación, esto se llama la última milla, esta es la entrada hacia el cliente. Entonces es la continuación del tendido de ciudad que tiene que tener supresión de pico de agua y yo lo que hago es, además de la supresión del pico de agua o atenuación del pico de agua, le estoy agregando que él permite doblez. Normalmente la que usamos comercialmente es la A1. Estas van aumentando de precio, ¿no? Si tú quieres realmente, estás metiéndote probablemente en microfibras con una densidad muy alta en edificios donde vas a meter 600 fibras y unas curvas muy violentas, probablemente necesitas una B3. ¿Verdad? Pero si vas a usar el acceso tradicional a las casas o algo por el estilo, con una A1 es suficiente. Y bueno, habría que pedir los costos entre A1 y A2 para establecerlo. La B3 déjenla reservada para casos muy extremos realmente. ¿Qué pasa si yo mezclo vidrios? En este caso, si yo mezclo vidrios multimodo. Si yo ofrezco fibras multimodo que tengan diferentes núcleos, aquí tengo la OM1, cuyo núcleo es de 62.5, y la OM2 o M3 o M4 o M5 que tiene de 50,
Por supuesto, si yo transmito en este sentido, no hay ningún problema, la luz pasa y entra perfectamente. Mi problema es cuando transmito en sentido de la mayor a la menor, que tengo 3 dB de atenuación. ¿Es posible que esta mezcla ocurra? Sí, sí ocurre sobre todo a nivel de Pascore. A veces, bueno, normalmente estamos hablando de multimodo redes LAN, ¿no? Y por eso es muy importante hacer pruebas direccionales de atenuación. Si yo yo mido la atenuación de la pequeña a la grande, me va a dar muy bien y va a dar correctamente. Donde va a aparecer un aumento de atenuación brusco va a ser cuando mido de la grande a la pequeña y por eso se pide siempre pruebas bidireccionales. Teóricamente, si mezclo OM2 con, o sea, estoy mezclando una OM2 con una OM3, las dos tienen el mismo tamaño de núcleo, o sea que ahí no hay ningún tipo de problema con respecto a la atenuación. Pero supuestamente el ancho de banda se degrada a la menor. Si yo mezclo una OM2 con una OM3, teóricamente, yo tengo el ancho de banda de la OM2. Si mezclo una OM2 con una OM4, tendría el ancho de banda de la OM2 en el enlace. Yo tengo mis dudas ahí, si estamos hablando de Pascore, ¿no? Pero yo siento, de todas maneras, los fabricantes oficialmente y las normas oficialmente dicen que si usted tiene un tendido OM3, usted no debería colocarle un Pascore OM2. Yo particularmente pienso que el que manda es el tendido largo, ¿no? O sea, si yo tengo un tendido de 200 metros, 300 metros en OM4 y le pongo un Pascore de OM2, yo tengo mi duda, ojo, es una duda de que el ancho de banda vaya a afectarse por colocarle 1 metro de fibra o 2 metros de fibra de OM2. Sin embargo, la recomendación oficial y de normas es ese parámetro. Siempre he tenido la curiosidad y un día de estos voy a hacer la prueba, voy a colocar un tendido en el cual, por ejemplo, un OM3 que la voy a colocar a 400 metros de distancia, la cual la OM2 a 10 gigabits no me llega sino a 82 metros, la OM3 me llega a 300, pero vamos a colocarlo a 200 metros. La OM3 me llega a 300 metros, la OM2 me llega a 82, hago un tendido de 200 metros y le voy a colocar un Pascore OM2 para ver si la comunicación sigue funcionando. Y entonces poder decir si esta duda existencial que tengo aquí es verdadera o no. Esa es la verdad. ¿Qué pasa si yo mezclo fibras monomodo? Las fibras monomodo con diferentes tipos de monomodo. Cuando hablo de diferentes tipos de monomodo es mezclar una G652B con una G652D o una G652D con una G655. O sea, si yo las mezclo, estos tipos de fibra, lo que va a ocurrir a nivel de fusión es que si la empalmadora es de alineación de núcleo, la atenuación va a aumentar, ¿no? En vez de ser un valor típico de 0.02 dB, voy a tener una atenuación de 0.05. Y es muy curioso esto, porque si ustedes hacen una gráfica de OTDR mezclando dos vidrios, ¿verdad? En un sentido van a ver la atenuación aumentada, que acabo de decir ahorita, pero en sentido contrario van a ver una ganancia ficticia. Esto no puede haber ganancia a menos que tengas un amplificador óptico o algo por el estilo. Esto no podría ocurrir. Sin embargo, el OTDR se confunde, ¿verdad? Y aparece una ganancia aparente. Entonces, cuando usted tenga una gráfica de OTDR y les aparezca estos picos positivos de atenuación, créanme que lo que están haciendo es mezclar dos vidrios. Eso no es la menor duda. Mezclar dos vidrios no es que no funcione, sino que estamos degradando está la atenuación aquí. Y en largas distancias sí vamos a empezar a tener impacto con respecto a atenuación por pico de agua, etcétera, etcétera. A ver, para que la influencia sea negativa del vidrio no adecuado, conviene ser perceptible, eso es en kilómetros, ¿de acuerdo? O sea, por ejemplo, la atenuación de pico de agua, en vez de, me va a aparecer una atenuación a 1390. Esa atenuación de 1390 es un dB por kilómetro. Vamos a decir, la atenuación adicional es más o menos unos 0.5 dB por kilómetro. Es donde voy a empezar a sentir el impacto. Eso significa que a nivel de Pascore no hay ningún problema. Entonces ustedes tranquilamente, si tienen un tendido G652D, le pueden poner un Pascore estándar, porque en 1, 2, 3, 4 metros, ese aumento de atenuación no es significativo. Estamos hablando de un aumento de atenuación de 0.5 dB por
kilómetro, usted lo extrapolan a 3 metros, es totalmente cero. Es totalmente despreciable. Es decir, que con toda confianza pueden mezclar. La medición de pico de agua, si yo tengo 2 fibras de varios kilómetros cada una y quiero saber si la segunda fibra tengo mi duda, lo ideal para medirla es con un power meter, pero que esté trabajando a 1390 y a 1310. ¿De acuerdo? Necesito medir la potencia en los convertidores de medio. Tengo que colocar un convertidor de medio de 1310, un convertidor de medio de 1390 y más o menos la potencia medida en el extremo del hilo debería ser aproximadamente la misma, la verdad, la potencia en dBm. Hay algunos escáneres de potencia de CWDM, hay equipos de OTDR, los he visto en catálogo, nunca lo he tenido, que la gráfica en vez de ser distancia en función de atenuación es longitud de onda en función de atenuación. Entonces este, por supuesto, va a encontrar esa falla, ¿no? Si la hubiera. Eso es cuando tengo la duda, ojo, en kilómetros. Y acabo de decir ahorita que si yo estoy mezclando un pascor de 2, 3, 4, 5, 6 metros, eso no tiene ninguna importancia. Y si mezclo monomodo con multimodo, este sería un tema interesante, que yo te mezcle multimodo con monomodo. Evidentemente lo mismo que dijimos anteriormente, en este sentido no va a haber ningún problema, en el sentido contrario voy a tener 15 dB de atenuación, 97% de pérdida de la potencia va a ocurrir. Esto puede ocurrir. Bueno, a nivel de pascor no debería ocurrir porque los colores me ayudan, ¿no? ¿Verdad? O sea, si yo tengo una fibra monomodo, el pascor tiene que ser amarillo. O sea, ahí no hay nada, no puede ser de otro color. Entonces no debería ser. Y si tengo una fibra multimodo, yo no debería ser nunca usar un pascor amarillo, ¿no? A nivel de fusión, si la empalmadora es de cladding, sí puede ocurrir. Recuerden que la empalmadora de cladding ve los vídeos de afuera y alinea, y esto puede ocurrir. Pero si la empalmadora es verdadera alineación de núcleo, no va a permitir esa fusión, le va a decir, eso no se puede hacer. Ojo, existen en el mercado muchas empalmadoras que dicen ser de núcleo, pero no lo son. Y yo estoy cansado de hacer pruebas de laboratorio. Nosotros aquí en Certitel hemos hecho bastantes pruebas de empalmadoras que hemos evaluado. Le ponemos un vidrio monomodo y un multimodo, lo fusiona y dice, eso quedó perfecto. Eso significa que esa empalmadora no está viendo los núcleos. O sea que es una falsa empalmadora de alineación de núcleo. ¿Cuáles serían las conclusiones que nosotros estamos sacando de este rápido paneo, ¿no? Primero que nada, que el uso en redes multimodo, en redes LAN, es para ahorrar dinero y que tenemos que tener mucho cuidado con el cruce de costos. Ya hablamos arriba cuáles son los cruces de costos. Es para ahorrar dinero y no tiene otra razón de ser. En las redes LAN, el vidrio escogido debe permitir próxima velocidad. Entonces, si yo escojo el vidrio multimodo, siempre el problema es con la multimodo. Si yo escojo el vidrio multimodo porque me dio por costos y lo escogí, yo tengo que escogerlo de manera que él me permita crecimiento en velocidad. Por ejemplo, si yo tengo un tendido de 400 metros y yo estoy trabajando a 1 giga Ethernet, yo puedo montarle en este momento perfectamente mi fibra OM3. El problema va a ser cuando yo suba a 10 gigas. En 10 gigas, la máxima distancia de la OM3 son 300 metros. O sea, esa fibra, cuando yo haga un upgrade de velocidades a los switches, no me va a permitir la comunicación. Habrá gente que dice, ay, buen negocio, nos permite volver a montarle fibra al cliente. No, ya esa forma de actuar en los diseños no es permitida ya a nivel ni de planeta ni de ética profesional. Nosotros tenemos que hacer los trabajos previendo crecimiento. Y cuando la gente habla de, no, yo quiero ser ecológico, yo quiero ser verde, yo quiero estar a favor del planeta, hay gente que se tranquiliza metiendo en una bolsa plástica los desechos de botellas plásticas, ¿no? Y dice, no, yo estoy reciclando y en mi conciencia está tranquila. No, no. No es, por ejemplo, en el caso de nosotros, cuando yo hago un diseño de un cableado de cobre, fibra, lo que sea, yo tengo que diseñarlo de manera que dure en el tiempo. Eso es ser ecológico, eso es ser responsable con nuestra realidad. Y eso nos va a servir porque nos van a recomendar y uno debe vivir de las recomendaciones y los trabajos bien mal hechos. El vidrio en las redes MAN debe ser de supresión de pico de agua en redes metropolitanas.
Evidentemente aquí no estamos tocando todavía, es un tema todavía para extenderse más, que los vidrios entre ciudades, que son los G655 con dispersión cromática. Hay que controlar la dispersión cromática, el modo de polarización. Este es otro tema. Y la última milla debe ser, además de supresión de pico de agua, debe permitir doblez permitido, que sería la G657. Bueno, la de arriba G652D y la de abajo G657. Se deben efectuar pruebas para verificar el vidrio instalado y la posible mezcla de los mismos. Mucho cuidado con las pruebas bidireccionales, son indispensables, y ya les dimos unos tips de cómo probar y verificar los vidrios. En este momento vamos a iniciar nuestra segunda parte del webinar, en el cual vamos a hablar, a iniciar la sesión de preguntas. ¿De acuerdo? Entonces, saludando aquí a las personas que están presentes. Tenemos a Vladimir Rosales, saludos Vladimir. Tenemos gente de diferentes países, ¿no? Aquí tenemos Saúl Cabrera, saludos Saúl. Wilfredo Pitti, saludos. William Soto, o sea, saludos a todos ustedes. Y por favor, en este momento pueden, vamos a permitir los micrófonos para si quieren abrir o hacer la pregunta abriendo micrófono, o quieren hacerla por escrito en el chat. Bueno, voy ahorita adicionalmente, este tema, evidentemente como todo webinar, hicimos un paneo muy por encima de los vidrios. En las redes LAN, los cursos de nosotros de diseño de redes LAN, nos metemos con mucha profundidad, hacemos ejercicios, nos ponemos problemas reales de un conjunto de edificios, escogencia de vidrios, número de hilos, etcétera, etcétera. En los cursos de diseño de FTTX y de fibras soterradas y aéreas, nos metemos entonces con los otros tipos de vidrios. Bueno, aquí saludos de parte de Wilfredo, como no, Piti, gracias. Excelente tema. Este es un tema muy importante. Y repito, aquí la importancia fundamental de todo esto es que nosotros tenemos que escoger nuestro vidrio para que la red tenga crecimiento, dure en el tiempo. Es un compromiso. Créanme que esta pandemia que estamos sufriendo, el planeta completo, tiene que ver un poco la respuesta del planeta, etcétera, etcétera, porque hemos estado abusando. Y una cosa, eso de que yo hago los negocios para que duren poco, para volverlo a hacer, no. Eso en primero no es correcto. Segundo, no te recomiendan. La gente se da cuenta cuando la gente empieza a trabajar de esa manera. Y tercero, estamos atentando. Aquí hablo, ok, aquí hay varias preguntas ya. La primera, Darwin Hernández. Me dice, ¿qué vídeo se ha recomendado para un campus universitario? Mira, yo a un campus universitario montaría monomodo. Esa es mi opinión. Sin embargo, está la tabla que nosotros vimos, la recomendación general. La recomendación general que tú podrías, dentro de los edificios, colocar de repente una OM3, entre edificios que están a menos de 100 metros, continuar con OM3. O sea, a 70 metros, yo podría decir OM3, para los edificios que están más alejados, monomodo. Eso podría ser la solución desde el punto de vista teórico, pero me creas un problema administrativo. Pero ojo, si tú me escoges que entre los edificios internamente son M3 y los edificios menos de 70 metros, sí, continúas con M3 y los más alejados, monomodo, eso está correcto desde el punto de vista de diseño. Desde el punto de vista de diseño, es una solución adecuada. Pero me estás creando un problema administrativo. Entonces hay que ver cuánto dinero estoy ahorrando realmente, ¿no? Para crear un problema administrativo. Ok. En un cableado rural es recomendable la fibra oscura. La fibra oscura es una fibra que no está siendo utilizada sino directamente al cliente. O sea, tú le estás entregando un hilo final al cliente para su uso exclusivo. Entonces sería entregarle una fibra oscura al cliente para su uso exclusivo, o sea que no es de uso compartido o por splitter, ¿verdad? GPON o IPON, o por multiplicación óptica. Esto me parece muy costoso para soluciones rurales. En soluciones rurales los clientes están demasiado separados, entonces ahí no usaría el concepto de fibra oscura.
para FTTX es recomendado, para los troncales principales fibra G652D, que es la que tiene supresión de pico de agua. Y última milla G657A1 o A2, dependiendo de qué tan doblados estén, tantos dobleces y qué tan violentos sean esos dobleces para la última milla. Entonces usaría esos dos tipos de vidrio. Son completamente compatibles, se fusionan y no tienen ningún problema porque al final las dos son con supresión de pico de agua. ¿Qué vidrio es recomendado para conexión estrella en un edificio? Dentro de un edificio siempre la conexión es en estrella, por cierto, porque eso es lo que establece la norma. Dentro de un edificio normalmente la gente está montando OM3. Esa es la fibra multimodo OM3, ¿no? Es lo que normalmente se usa. Si tienes un edificio muy alto, probablemente la solución sea monomodo. De nuevo, el problema administrativo. Si tú me montas dentro del edificio M3 y después todos los edificios, los demás edificios, estás uniéndolos con una monomodo, habría que pensar si mejor no es mejor hacer todo monomodo. En la universidad, aquí Julio César, anterior fue de Marcos Contreras, Julio César nos dice, en la Universidad Central de Venezuela se instaló en el 96 un monomodo para el campo, funcionaba a 10 megabits. Hoy puede funcionar con dispositivos activos a 1 gigabit o más. Buena selección, en aquel tiempo solo existía la OM1. Absolutamente de acuerdo, Julio César. Fui estudiante de la Universidad Central de Venezuela y conocí la instalación de esa fibra óptica en aquel momento y fue una decisión muy avanzada. Fíjense, estamos hablando de una fibra que fue montada hace prácticamente 25 años, más o menos 25 años que fue instalada esa fibra, cerca de 25 años. Y sigue estando funcionando y va aumentando la velocidad y siguen funcionando. No sé si se nota que a mí no me gusta mucho la multimodo, ¿no? O sea, es una decisión muy particular. Cumplo con decir que todavía hay supervivencia de la multimodo, pero bueno. Por aquí, Merto Cuque nos dice, saludo, que siempre es un asiduo de nuestros webinars. Si todo el tendido de fibra es monomodo, pero las copias en la bandeja es base, ¿qué sucede en este caso? Las coplas. Ok, estás creando un problema, no pasa nada. O sea, déjame aquí, ojo, un poquito de cuidado. Hace unos años, y cuando te hablo hace unos años, hace unos 10 años, el acoplador, el ball head, ¿verdad? El que va en el ODF, el multimodo y el monomodo eran físicamente diferentes, no solamente eran los colores. O sea, tú lo mirabas adentro y el acoplador, la guía adentro del acoplador era de bronce. La guía del acoplador monomodo, que era el azul, era de blanca, que era de material cerámico. Evidentemente, el material cerámico era más cara, que era para el monomodo. Desde hace muchos años, los fabricantes se cansaron de fabricarlos diferentes. Y en este momento, desde hace unos años para acá, todos los convertidores de medio, todos los acopladores, sean multimodo, monomodo, monomodo azul, monomodo verde, o sea, APC, UPC, todos son idénticos, todos tienen la guía en cerámica y luego cambias el color para el punto de vista informativo. Pero entonces la duda en este momento que tú tienes que tener, Alberto, es si esos acopladores son viejos o nuevos. ¿Cómo lo ves? Tú lo ves por dentro. Y si tú lo ves color bronce, no te va a servir, va a producir atenuación. Tienes que sacarlos y botarlos. Si los ves y los ves blanquitos adentro, la guita que tiene adentro es blanca, te va a servir, te va a crear un problema quizás de identificación, pero si estás claro no hay ningún problema, funcionaría, pero tendrías que hacer esa verificación si es vieja generación o nueva generación de acopladores o de coplas o de bullhead. Muy buena la pregunta y muy interesante el tema porque eso me creó problemas una vez. Una vez una red no funcionaba, era que los acopladores eran azules, ojo, eran azules, y la gente tropezaba los pascore y se caía la red. ¿Y por qué si la gente tropezando los cablecitos, los rozaba con la mano, se caía la red? Era una red monomodo. Cuando yo saqué los acopladores, a pesar de que eran azules, adentro eran color bronce. Y yo le dije, mire, ¿qué es esto? No, que me lo vendieron como multimodo / monomodo. No, eso no. Eso me pasó a mí hace bastantes años. Sí,
Sí, tuve problemas con ese tema. Muy interesante la pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Ya casi creo que estamos listos en este momento. Todavía nos quedan unos minuticos. Lo que sí voy a pedirles a ustedes de repente es que prendan cámara para sacar una foto. Quiero sacar una foto de ustedes aquí presentes. Vamos a poner la forma galería. Prendan cámara. Prendan cámara para sacar una foto de participantes aquí en el webinar. Bueno, ahí tenemos Williams, Marco, Boris Vázquez. Tenemos aquí varias cámaras prendidas. Más nada, a la 1, más nadie me prende la cámara, a las 2 y a las 3 vamos a sacar la foto, primera foto. Listo. Perfecto. Entonces, bueno, ya sacamos, ya me complacieron. Vuelvo a repetir lo que dije al comienzo de este webinar. Este webinar va a quedar grabado y ustedes van a recibir el link correspondiente por si quieren volverlo a ver con todo detenimiento o lo quieren compartir. Eventualmente se va a subir al canal de YouTube de Certitel, el cual los invito a que vean, porque además en ese canal de YouTube tenemos los webinars anteriores. Nosotros el año pasado hicimos 6 webinars, este año llevamos 4 webinars, o sea, hay 10 webinars grabados, en los cuales si no lo han visto, los invito a que lo vean en el canal en el chat. El ingeniero Vázquez nos está colocando la página de Certitel y en la página de Certitel ustedes se van a los cursos online, o recursos online, van a tener los cursos que estamos dictando en este momento de diseño de redes LAN, fibra óptica, diseño y supervisión y pruebas de fibra óptica FTTX, tendidos aéreos y soterrados, se viene ahora, por cierto, ahora en mayo, puesta a tierra en telecomunicaciones, cableado estructurado para edificios comerciales y centros hospitalarios, cableados estructurados para centros de datos e edificios inteligentes. Tenemos esos cursos. En esa misma página van a encontrar una parte donde dice fechas y costos. Ahí está la programación del año completo. Para las personas que están en Panamá y bueno, el futuro que pueda viajar, vamos a abrir los cursos de presenciales, semipresenciales, y ahorita vamos a abrir el canal, cursos online con la gente de Nicaragua, Universidad Nicaragüense de Tecnología y Comercio. Tenemos ya una programación con ellos y con JM Telcom en El Salvador. También tenemos programación con ellos preparada paralela a la que están ustedes viendo en la página de nosotros. En Spotify y en SoundCloud están los podcasts. Aquí está mencionando Boris Vázquez. Buscan podcast, conexión TIC y más. Aquí una pregunta final antes de irnos. En el Julio César Velasco me dice, en el caso de instalación de la UCB, se compró un tramo completo y hay que reemplazarlo. ¿Cuál es el tipo de vídeo a utilizar? Como ejercicio me lo planteo. Puedes usar un vídeo estándar. Dentro de redes LAN, puedes usar el G652B, B de Brasil. Vídeo estándar. No necesitas comprar, porque es un poco más caro, ¿no? O sea, cuando tú compras un vídeo G652D, la diferencia no es tampoco, la diferencia de precio tampoco es exagerada, pero bueno. O sea, si te venden un vídeo G652D y eso es lo que conseguiste en el mercado, también lo compran. Si la diferencia de precio no es significativa, también serviría un vídeo G652D que simplemente tiene supresión de pico de agua que no se está usando en redes LAN. Quizás, ahora que hago la pregunta, me hace la pregunta, para que el tendido de fibra óptica en la universidad pueda servir de continuación de los proveedores de telecomunicaciones que entran, de manera que tú le arriendes hilos, ese tema es muy interesante, quizás la solución es que sea G652D. Así que vamos a corregir la recomendación, que sea G652D para que pueda ser continuación de los tendidos de los proveedores y coloquen suficientes hilos para la operación interna de la universidad y para alquilar y darle canales de comunicación a los proveedores de servicio. Interesante ese tema. Ok. Estamos listos. Entonces, esto ha sido todo por hoy. De nuevo,
como siempre, un verdadero placer haberlos tenido. Y nos vamos a ver próximamente en el próximo webinar.